Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a experiencias que valen la pena conocer. Mi nombre es Carlos Cornejo y estamos empeñados en derrotar a la anemia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues contándoles buenas historias, buenos ejemplos de partes y regiones del país donde con trabajo articulado, sistémico, donde desde el abordaje multidimensional se ha podido enfrentar un tema como la anemia. Ese es el objetivo del programa, llevarles a ustedes la posibilidad de reflexionar y de mirar experiencias que además se pueden replicar en otros lugares del país y que tienen el mismo objetivo, el combate central contra la anemia y la desnutrición. La semana pasada, en el programa pasado, en experiencias que vale la pena conocer, recordamos la experiencia de Higuaín, el alcalde de esa localidad, en Ayacucho, Eusebio Quispe, nos contó de los esfuerzos que había hecho para poder conseguir reducir la anemia en números que de verdad eran impresionantes. Él en el 2015 encontró el distrito con un porcentaje de anemia del 65%. 65% significa 7 de cada 10 niños tenían anemia en ese momento. Bueno, al final de su gestión, esta había caído en 28%. Y hoy, continuando con ese trabajo, está en el 19%. Recordarán ustedes que el alcalde estuvo con nosotros a través del video, nos contó cómo habían hecho, cuáles eran las estrategias que habían desarrollado y que se habían concentrado en sensibilización de la población y en el tema del concurso de familia y comunidades saludables, una forma de estimular la participación de las familias en estos temas. Bueno, yo quiero contarles que en menos de 5 años, el alcalde de Higuaín, el alcalde Quispe, obtuvo 27 premios a nivel internacional, nacional e internacional. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, compartiendo esta experiencia fantástica, que lo único que demuestra es que el trabajo organizado, sistemático y persistente de quienes están al frente de un gobierno local o regional, pero también al frente de asociaciones, fundaciones, iglesias, sociedad civil, tienen niveles de responsabilidad y de involucramiento en los temas que tienen que ver con la anemia. La Organización Mundial de la Salud, fíjense ustedes, otorgó al alcalde de Higuaín el premio Sasakawa 2019. Premio internacional, un premio por el modelo que logró reducir la anemia en niños menores de 3 años de edad de 65% a 12%. Ese fue el programa, ese fue el modelo que trajimos a colación, del cual conversamos aquí en experiencias que vale la pena conocer. La verdad que ha sido un buen punto de partida comenzar esa experiencia porque nos permite mirar el tema de la anemia como un problema sin duda, pero también con una mirada de solución en el mediano y largo plazo. Quiero contarles que ustedes nos pueden seguir permanentemente a través de UCI Noticias, en la señal digital, busque el 11.3 en la TDT, ahí vamos a estar. Y que también nos pueden seguir, por supuesto, en el Facebook de Salgalú Televisión. Ustedes saben, el compromiso de Salgalú Televisión con la infancia es total y es quien de alguna manera realiza y alberga este programa. Así que nos pueden seguir en ambas plataformas y en las redes asociadas. Vamos a meternos en el programa de hoy. Vamos a ocuparnos hoy de un tema que tiene que ver con un sistema regional de primera infancia y con una experiencia que ha tenido lugar en Piura y que ha dado resultados muy interesantes. Fíjense que no hablamos de una experiencia que podría ser aislada, pequeña, menuda. Hablamos de un sistema. Eso significa que la intervención para enfrentar los problemas en salud, como es el tema de la anemia, tiene una mirada amplia. No se queda tan solo en la mirada de salud, también tiene que ver con educación, tiene que ver con prácticas culturales diferentes, tiene que ver con una serie de cosas que vienen desde varias partes de un sistema que hacen posible la lucha contra la anemia. En ese sentido, el Sistema Regional de Primera Infancia, que tiene el nombre de CIREPI, suena bien, al menos suena simpático, está liderado por la coordinadora Josefina Elvira Alvarado en Piura. En el programa de hoy vamos a conocer su experiencia, sus logros, sus alcances, la vamos a escuchar, vamos a poder entender qué es lo que está haciendo y qué éxitos se están logrando en materia
de lucha contra la anemia. El objetivo el mismo, poder replicar esas experiencias. Muy bien, con esto entonces regresamos luego de la pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esto es Experiencias que vale la pena conocer. Quédense con nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es necesario hacer para construir una agenda de gobernabilidad para la infancia? Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia. 5 y 6 de septiembre en el auditorio de Petroperú. Nos daremos cita, el gobierno, el legislativo, la sociedad civil y organizaciones sociales. Hemos avanzado, hay los recursos, hay conocimiento y la experiencia para enfrentar la deuda social histórica que afecta a nuestra infancia en su salud, nutrición, violencia y en una gestión efectiva y eficiente desde lo local. Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia, una oportunidad para discutir, ponernos de acuerdo y hacer las cosas diferentes y mejor. Únete a nosotros, participa. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Experiencias que vale la pena conocer, porque tal como lo habíamos mencionado, vamos a hacer una revisión de esto que se ha llamado el Sistema Regional de Primera Infancia. Y lo vamos a hacer a través de un video que vamos a ver a continuación, que nos va a servir de insumo para hablar de la problemática de la anemia, entender cómo desde una mirada sistémica podemos desarrollar abordajes mucho más interesantes. Y quiero presentarles desde ya a nuestro invitado. Él es Óscar Castillo, él es médico pediatra, especialista en gestión de proyectos y políticas públicas y miembro del grupo Impulsor. Don Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Veamos este video, le propongo. Vamos a ver qué nos dice. Que nos sirva de insumo de esto que se ha venido a llamar el CIREPI y comenzamos. Adelante con las imágenes. Josefina Elvira Alvarado Molero, coordinadora actual del Sistema Regional de Primera Infancia. En el Sistema Regional de Primera Infancia, que viene siendo impulsado desde el año 2011 por el Gobierno Regional de Piura, con Ordenanza 223, hemos desarrollado espacios trascendentales e importantes que han permitido establecer como política pública la primera infancia. Cabe resaltar que desde el 2011 que se inició el CIREPI, el Sistema Regional de Primera Infancia, con 5 distritos, en la actualidad al 2018 contamos con 44 distritos de la región Piura que han instalado y han priorizado la primera infancia. ¿Qué implica esto para la región Piura y para estos distritos? Implica que estas municipalidades lideradas por sus alcaldes han determinado y vienen desarrollando proyectos que atienden a niños y niñas menores de 5 años. Además, han priorizado la articulación en territorio, que es un logro bastante trascendental e importante en la región Piura, pues estas autoridades tienen sus planes estratégicos de atención integral a la primera infancia en 44 distritos y además han priorizado presupuesto para la atención de los niños. Cabe indicar de que también vienen desarrollando en estos espacios articulaciones con los programas sociales, con las ONGs como PROSAN, como CARE Perú, como Prisma, asimismo las empresas privadas Natucultura
en diferentes distritos, ¿no? Todas estas instituciones, organizaciones, salud, educación, vivienda, vienen trabajando planes estratégicos de primera infancia en cada uno de los distritos partiendo de su diagnóstico. Es decir, tenemos a un grupo humano de personas que se reúnen en los distritos, que analizan la situación, el diagnóstico en el tema de anemia, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de agua, del consumo de agua, asimismo en el tema también de maltrato y la prioridad del afecto que se debería dar desde el momento de la gestación. Entonces, institucionalizar el CIREPE en 44 distritos significa garantizar, asegurar la atención integral a la primera infancia. Además de ello, también trabajamos una estrategia dirigida directamente a la familia, que es el Programa Regional de Atención Temprana Familia Feliz. Este programa tiene un acompañamiento de promotoras, hombres y mujeres comunitarios de la misma zona que son financiados una parte por el gobierno regional de Piura, otra parte por las municipalidades distritales y además también por las empresas privadas. Este promotor visita una vez a la semana a las familias y en ese espacio de visita que realiza las familias, este promotor orienta, observa también cómo la familia viene atendiendo a sus hijos, hace vigilancia desde el hogar y además vincula los servicios que deben de recibir los niños y las niñas de 0 a 3 años. Cuando digo vincula los servicios, ¿a qué hago referencia? Hago referencia al control del CRED, ¿no? Hago referencia a los micronutrientes que deben de consumir los niños desde los 4 años. Hago referencia al consumo de la papilla del proyecto nutricional que desarrollamos con Banco de Alimentos del Perú, con inversión en infancia, con CES Chidler y además con el gobierno regional de Piura y los gobiernos distritales. Además de ello, también en cada familia encontramos un espacio implementado por la misma familia donde los niños pueden desarrollar libremente algo muy importante para ellos, que es el juego, la autonomía, y donde la familia es parte de este espacio. Familia Feliz es un programa regional que se viene impulsando desde el año 2012, ¿no? Y que ha logrado que las familias mejoren los estilos de crianza, mejoren el trato que le dan a la familia, mejoren el espacio, la seguridad del espacio donde el niño se desenvuelve y además mejoren la atención que deberían de darle cada una de estas personas que integran esta familia o el adulto significativo, y cómo llevar de manera oportuna a que los niños reciban los servicios claves, como es también contar con su DNI, llevarlo en la fecha que le deben de colocar la vacuna al niño, llevarlo en la fecha que le toca su talla y peso. Esto es lo que hemos podido lograr con Familia Feliz, el empoderamiento de los hogares, de las familias, de 3.300 familias donde se desarrolla este programa. Y a ello quiero añadir los 9 distritos donde se ha desarrollado el proyecto nutricional Papilla, el cual ha logrado bajar la desnutrición crónica y la anemia, la anemia en un 24%, y este es un resultado que nos permite darnos cuenta que la complementación de nutrientes en niños de 6 a 3 años de edad contribuye mucho en su desarrollo integral. Interesante lo que Josefina Alvarado nos ha puesto en esta mesa de conversación, en esta mesa de debate para conversar con nuestro invitado. Primero destacar que no ha hablado de infancia, ha hablado de primera infancia. Digamos, durante muchos años siempre se habló, la narrativa en salud estuvo ubicada en la infancia. Ahora vamos más allá, los más pequeñitos, lo cual es sin duda significativo. Lo segundo es la continuidad, políticas que continúan desde el 2011, sin interrupción. Es decir, más allá del proceso político, la política pública se sostiene y continúa. Pero nos gustaría conocer la mirada de nuestro invitado, de Óscar Castillo, médico pediatra, que además tuvo una participación muy importante post inundaciones, fenómenos del Niño en el año 2017, así que conoce de cerca esto de lo que estamos hablando. Óscar, nuevamente bienvenido, un gusto tenerlo en el programa y tomar lo que nos dice Josefina como para comenzar el diálogo. Ya hoy en el 2018, 44 distritos, que no es poca cosa,
han decidido priorizar primera infancia por encima de cualquier política pública. No, eso es notable, ¿no? Sobre todo el programa Familia Feliz, porque integra intervenciones que van desde el gobierno nacional, ellos trabajan con programas nacionales, integra los gobiernos locales, provinciales y distritales, e integra la comunidad e instituciones que trabajan en cada lugar. Entonces, esto es casi inédito en el país. Es decir, porque además la articulación estatal e interestatal no es fácil en el Perú. De ninguna manera, y sobre todo porque esto ha sido una construcción ladrillo a ladrillo, ¿no? Un trabajo de hormiga. Comienza el 2011, como dices, soporta el cambio de gobernador regional. No sabemos ahora lo que está sucediendo, esperamos de que después de algunos cambios iniciales en las autoridades, esto se mantenga, pero eso es notable. Y es notable además porque trabaja directamente con las familias. Trabaja con las familias haciendo una intervención que se llama visita domiciliaria, que es una intervención donde hay un agente que es de la propia comunidad, que conoce a las personas lo conocen, y visita las casas por lo menos una vez al mes. ¿Ese es un valor distintivo de este programa? ¿Es un diferencial? Sí, claro. No es nada nuevo desde el punto de vista conceptual. Brasil tiene, por ejemplo, un programa de visita domiciliaria a través de los agentes de la Pastoral del Niño. Entiendo. Que tiene más de 100.000 agentes comunitarios, visita más de 1 millón de niños todos los meses. No, pero es un país de 80 millones de personas también, ¿no? Es otra dimensión. Es otra dimensión, claro. Pero eso no deja de ser importante lo que ha hecho el CIREPI. No será innovativo quizás en términos de concepción, pero en términos de concretarlo, sobre todo en el país, es notable, ¿no? Honestamente, no conozco otra experiencia nacional con las características de Familia Feliz dentro de este encuadre, porque Familia Feliz es un programa. Así es, en el marco de esta del marco de una política de atención integral a los niños menores de 5 años, ¿no? ¿Por qué destaca tanto el valor de esta persona en el marco de la comunidad? ¿Es que un externo podría generar mayores resistencias que alguien que es propio del grupo, de sus pares? No. Quizás no tanto por la resistencia, de hecho el conocer a la gente puede ser en algunos casos un facilitador, podría en algunos casos, los menos, ser más bien un obstaculizador por diversas dinámicas que se dan a nivel de la comunidad. Pero lo notable es que se trabaja conociendo cuál es la dinámica de cada familia. Entiendo. Conviviendo en un mismo espacio geográfico, una familia que no tiene al padre o tienen problemas de carácter psicológico, de relaciones de pareja, educación, puede tener una realidad completamente diferente del vecino de la casa de al lado. Y no hay forma en que el Estado intervenga en esas variables cuando va en un servicio de salud una madre con un niño, toca la puerta, lleva a un niño enfermo. Entonces haces un diagnóstico, pero no sabes en qué condiciones dio esa enfermedad. Entonces eso cambia radicalmente. Y los resultados que se han obtenido en la disminución de la desnutrición crónica y la anemia se deben fundamentalmente a esta modalidad de enfrentar a los niños pequeños, ¿no? Y en ese sentido, Óscar, Familia Feliz hizo hincapié, por ejemplo, en el estilo de crianza, como en el espacio físico. El espacio de la casa, la organización del espacio. Parece mentira que eso pudiese ser tan poco importante, pero no, termina por ser central en la vida del primer infante. No, en primer lugar porque te hace objetivo un espacio para ese niño. Así es. Ya, si tienes tu espacio y tienes alguna figura pegada en la pared, tienes un juguete, has delineado un área física inclusive que no es tan fácil en muchos casos, eso ya te da resalta la importancia visible de que hay un niño y que ese niño tiene necesidades especiales de las de un adulto, y entonces eso es un facilitador de la tarea que hace Familia Feliz, ¿no? Fue esencial para el tema de la eliminación de la desnutrición crónica o disminución de la desnutrición crónica y anemia, porque permitió saber en cada familia cuáles eran los tabúes alimentarios, cuál era el compromiso que había de repente de la abuela, por ejemplo, con el niño, ¿no? Que entonces la abuela era de repente el objeto central porque era la persona que se encargaba de darle los alimentos al niño. Son cosas que uno no puede saber cuando tú atiendes a una demanda espontánea en un servicio de salud. De acuerdo. ¿Tiene usted, doctor Castillo, datos
del impacto que ha tenido en la lucha contra la anemia en Piura? ¿Hay data estadística? Lo que se hizo en Piura en la intervención consistió en hacer lo que se llama un censo nutricional. Okay. Eso significa a todos los niños. Yeah. Se les tomó el peso, la estatura y se dosó el nivel de hemoglobina casa por con casa, estándares, digamos. casa por casa. Okay. ¿No? Pero ojo, en 9 distritos de 4 provincias de Piura, donde trabajaba Familia Feliz. Entiendo. Se hizo el diagnóstico de cuántos de esos niños, en total fueron 1.200 y tantos niños que fueron evaluados. Es una muestra representativa, por Es una muestra para esos lugares representativa. Sí, claro. De los cuales había una proporción notablemente más alta de desnutridos crónicos que anémicos, lo cual va en contra incluso de la propia estadística. Así es. De Piura, porque tú tienes cifras muy altas de anemia y tienes relativamente bajas, comparativamente con la anemia, bajas de desnutrición crónica, ¿no? Y acá no. Ahí no. Se vio, por ejemplo, en el caso de San Miguel del Faique, es un distrito de Piura donde casi no había niños con desnutrición crónica, poquísimos, y casi todos los niños eran con anemia, una prevalencia que alcanzaba más del 70% de los niños anémicos. ¿Cuáles son las condiciones? Seguramente hay causas locales. No se exploró en esta intervención las causas que desencadenaban el problema, pero la problemática en términos de perfil de desnutrición y anemia fue considerablemente diferente en cada uno de los distritos, ¿no? Lo cual nos lleva también cuando hablamos de cifras nacionales, ¿no? Tenemos 40% de anemia, vamos a disminuirla a 19%. Bueno, depende, de repente tenemos una provincia que ya tiene menos de 19%. Entonces, ese tipo de ajustes, cuando se ve una macropolítica, no llevan a que uno tenga intervenciones dirigidas a adecuarse a los problemas que son los causales. Entonces, nuevamente, esta intervención. Hablando de niños, ¿no? Por ejemplo, el número de niños con anemia, 161 niños de los 1.200 tuvieron anemia. ¿En qué distrito? En los 9 distritos. En los 9. Y al cabo de los 4 meses de la intervención, solamente eran 37 niños. 4 meses. Estamos hablando de que el año pasado ha habido una disminución, después de muchos tiempos en que estuvo incluso aumentando, a nivel nacional, de 1% de disminución en un año, ¿sí? En la cifra de anemia. Y aquí en 4 meses te bajó de 161 a 37, ¿no? Esto con anemia moderada, y con anemia grave fue todavía peor, o mejor. De 60 niños con anemia grave, solamente 3 tenían anemia grave cuando terminó la intervención después de 4 meses. Me tengo que ir a la pausa, pero me quedo pensando, ¿cómo descubren que Familia Feliz es el camino? Sintetizan experiencias, toman modelos del exterior, llega un consultor que la ve más clara que otro. ¿Cuál es la madre del cordero, doctor Castillo? En realidad, yo diría que es un mérito de muchas personas, comenzando por el propio gobierno regional, que nos identificó como el mecanismo de coordinación local a Familia Feliz y Cirepi, pero en realidad esto no es nuevo. La idea de trabajar a nivel de comunidad para solucionar los problemas en salud pública tiene un referente, es usual. Claro, en 1978, cuando se da una célebre conferencia en Alma Ata, en aquella época Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se decide que el trabajo de salud tiene que enfocarse a nivel de la comunidad, con tecnología apropiada, con los recursos locales, ¿no? Y ese discurso se fue después diluyendo. Eso, ¿nos hemos demorado en llegar? Nos hemos demorado en llegar, ¿cuántos años? Más varias de 40 décadas, años. Así es. Sí, 40 años. Doctor Castillo, vamos a la pausa, pero no se vaya, para seguir conversando de esos temas que son los que nos apasionan aquí en Experiencia que vale la pena conocer. Pausa breve y seguimos con más. Quédense con nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es necesario hacer para construir una agenda de gobernabilidad para la infancia? Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia.
5 y 6 de septiembre en el auditorio de Petroperú. Nos daremos cita, el gobierno, el legislativo, la sociedad civil y organizaciones sociales. Hemos avanzado, hay los recursos, hay conocimiento y la experiencia para enfrentar la deuda social histórica que afecta a nuestra infancia en su salud, nutrición, violencia y en una gestión efectiva y eficiente desde lo local. Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia, una oportunidad para discutir, ponernos de acuerdo y hacer las cosas diferentes y mejor. Únete a nosotros, participa. Experiencias que valen la pena conocer. Estamos con el doctor Oscar Castillo, médico pediatra, especialista en gestión de proyectos y políticas públicas, miembro del grupo Impulsor, y estamos hablando de Familia Feliz, digamos, como parte de un programa que formó parte de un sistema que en Piura ha dado muy buenos resultados en la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica. Doctor Castillo, en lo que dijo Josefina Elvira Alvarado en Piura, que lidera este sistema, habló de participación de la empresa privada. Y eso, digamos, es como, a ver, sorprende ver a la empresa privada comprometida en estos niveles. Pero en Piura lo han conseguido. ¿Qué tuerca se habrá movido ahí? Yo creo que fueron la capacidad de movilización de inversión por la infancia, y lo destacaría como un hecho notable, pero también la receptividad de las personas a las que se les toca la puerta. Se necesitaba algo así como 7 toneladas de papilla, ¿no?, nutricional para atender a la población que fue diagnosticada por un periodo mínimo de 4 meses. Entonces, un grupo vinculado a Inversión por la Infancia pudo donar el transporte, la fabricación y la distribución local, ¿no? O sea, el Banco de Alimentos fue totalmente decisivo para esta tarea. Se necesitaba una industria que lo fabricara. Por ejemplo. Entonces, una que distribuyera. No, la distribución se hizo con apoyo del Banco de Alimentos, con recursos locales y una empresa de logística que fue contratada también por el Banco de Alimentos. Entonces el Banco de Alimentos se encargó desde la producción de la papilla, su financiamiento, su transporte desde Arequipa, que es donde se fabricó, hasta Piura, y en Piura la distribución local hasta los servicios de salud, todos los lugares donde se almacenó, ¿no? Entiendo. Y en la lógica de abaratar costos dentro de un programa social exitoso, no para quitarle dinero, sino para poder invertir más y en más chicos, ¿por qué no se buscó una empresa piurana que hiciera la papilla? ¿Por qué tiene que irse a una Arequipa? Tiempos. La fórmula está disponible. Es una fórmula que ha sido, digamos, de alguna manera patentada, está registrada por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, ¿no? Pero abierta y puesta a disposición de todos. Claro, pero montar una línea de producción para elaborar una papilla no es tan inmediato. Entiendo. Y hay una serie de technicalidades porque había que responder. Por ejemplo, la papilla tiene 17 micronutrientes adicionalmente de las proteínas, hidratos de carbono, grasas, ¿no? Entonces, colocarlos en la cantidad adecuada, por ejemplo, necesita 10 miligramos de fierro por 100 miligramos de papilla. ¿Cuánto de estos para medirlo, para producirlo? Pero la idea quedó, y el gobierno regional saliente de Piura se comprometió a producirla inclusive usando insumos locales. Por ejemplo. Claro. Harina de algarrobo. Economías locales muy intensas. Así es, y la idea es esa, no tener un solo productor a nivel nacional, sino que a nivel local pueda estimularse la producción por un lado y capacitarse técnicamente, y eso se podría hacer fácilmente con apoyo de varios ministerios, no sé si industrias o, por ejemplo, el grupo de pymes puede ser un grupo ideal para hacer una empresa de este tipo. ¿Sabe qué me ha sorprendido en lo que ha mencionado la señora Elvira? Que no están los medios de comunicación.
que podrían jugar también en esto un rol fundamental, pero en fin, sus propias agendas siempre los distraen de lo importante. Sí, yo creo que no se comprendió en el momento cuando hemos difundido esto en varios eventos. Así es. Pero la repercusión que tuvo a nivel mediático, de la media digamos, fue mínima, prácticamente desapareció. Es Quedó en el grupo que estaba participando directamente en la intervención o algunos asistentes a algunos eventos, ¿no? Y no es conocido. Claro, no frustra, porque uno sigue adelante, pero sí puede millar en el trabajo final, en que el impacto no sea tan grande como se desea, ¿no es cierto? Claro, incluso la sostenibilidad. Incluso, mire. Porque el gobierno entrante de Piura, yo creo que si tiene toda la información de lo que se consiguió, podría ya tener un elemento más favorable para tomar la decisión de continuar, ¿no?, con este modelo. Y si me lo permite también, podría ser para alguien que está en política, en un gobierno regional o en un gobierno local, una bandera. Sin duda. Política que levantar, ¿no es cierto? La de la lucha contra claro, la anemia, y además exitosa en estos términos. ¿Cree usted que la palabra clave es articulación, la sociedad civil? Yo creo que Estado. es articulación definitivamente, pero creo que también el trabajo a nivel de las comunidades con este modelo de visita casa a casa, ¿no? Ahí en Brasil mismo, que tiene ya 39 años desde que se creó la Pastoral de la Infancia, no en todos los lugares se puede hacer la visita domiciliaria. Entonces, en algunos lugares lo que ellos hacen algo que le denominan la fiesta por la vida. Entiendo. Entonces se invita a las familias de una determinada comunidad a reunirse a un lugar, ahí se toma el peso, se mide la estatura del niño, se les toma una muestra, se aprovecha para vacunarlos, hacer un tipo de atención colectiva, se da alguna intervención sobre algún tema que está interesando, preocupando a la población, y eso cubre las veces de la visita, no de la misma manera, pero ahí funciona mucho ya el boca a boca, porque es una señora, claro, por ejemplo, que dejó de lactar a su niño, que sabe por su vecina las ventajas de lactar y cómo esa vecina se convierte en una consejera y se van estableciendo lazos en el tejido comunitario muy... Total, lo entiendo. Entonces, hay formas de lograr. El Perú podría hacerlo, ¿no? Hay una ley que fue aprobada el año pasado que reconoce el trabajo de los agentes comunitarios de salud, pero quedan como leyes conceptuales, declarativas. Por supuesto. Eso necesitaría implementarse en el país. Y en este esfuerzo por vencer la anemia, desde esta experiencia como familia feliz, ¿se ha podido hacer el cruce respecto a las familias que a su vez eran beneficiarias de otros programas sociales? Pienso en Caliwarma, por ejemplo, para los más pequeñitos. Pienso en Pensión 65, donde los abuelos reciben un dinero que lo pueden invertir también en una mejora de la alimentación de casa. No sé si esos cruces se han hecho. No. De hecho, tampoco se pudo hacer otra intervención que, si hubiéramos visto el resultado final, hubiera sido casi imprescindible, es tomar una población no intervenida y compararla. Porque cuando uno tiene un estudio que te ofrece algún resultado, desde un punto de vista estrictamente, claro, tú puedes decir, no, lo que sucede es que en Piura hubo un apoyo de muchas entidades y al final fue el agua, el hecho que estuvieran confinados, lo que facilitó, etcétera, etcétera, ¿no? No hay cómo demostrar el efecto individual, salvo en los resultados de comparar el antes y el después, ¿no? O sea, pero no se pudo hacer. Ahora, a nivel nacional es casi imposible con los datos que tenemos actualmente de la ENDES, porque la ENDES te da un solo corte al año que se reproduce, y hay información que es periódica del sistema de seguimiento del estado nutricional, que lo hace mensualmente el Instituto Nacional de Salud, pero eso es de la población que acude a los servicios de salud. O sea, no es el universo de la población. O sea, no tenemos la suficiente información. La verdad es que hay que generarla, y la mejor forma de generarla es a través de un censo. Tomar a todos los niños, invitarlos a participar, a los que no van hay que visitarlos casa a casa, hacer un diagnóstico de toda la población y a partir de ahí identificar a aquellos que necesitan intervenciones adecuadas. Para aquel que tiene anemia le vas a dar un tratamiento diferenciado, el que tiene desnutrición, el que le faltan las vacunas, el que tiene un problema de
enfermedades frecuentes por malas condiciones del medio ambiente, habrá que hacer una intervención diferenciada, en fin. Pero otra vez, es lo local, ¿no? Es tratar de salirnos del modelo que tenemos de salud en el país que se hace tanto daño, que es el modelo recuperativo. Tienes un establecimiento y como un puesto de gasolina, va un automóvil, llena la gasolina y se va. Hay muchos automóviles que no van, hay muchos que no tienen automóviles. Es verdad. Y se quedan. Entonces, ese es el gran defecto, el gran pecado del sistema de salud nacional. Y hay demandas, seguimos invirtiendo en hospitales, en tecnología, y nos olvidamos del origen de las enfermedades, el Pese a que ha origen del habido problema. esfuerzos por fortalecer la primera red de atención en salud, ¿no es cierto?, que inhiba de alguna manera el tener que ir a hospitales, sino tener la atención allí inmediata, pero no progresó, no prosperó, probablemente es muy caro. En el modelo está, pero normalmente la población prefiere buscar algún mecanismo para ser atendida en un establecimiento donde considera que hay especialistas, que tiene más elementos para un diagnóstico, que tienes toda la posibilidad de recibir una calidad de atención que podría ser superior, ¿no? Y el Estado además no invierte en promoción de la salud. Tú empiezas a atender a un diabético cuando ya le reventó la glucosa en la sangre, pero no has educado a la familia en enseñarle qué tipo de alimentos y qué estilos de vida le van a causar la diabetes. Entiendo. Lo mismo con la hipertensión, con enfermedades renales. Entonces, nos falta muchísimo como modelo de salud para intervenir en asuntos que sean más trascendentes, ¿no? Quería preguntarle al doctor Castillo, a partir de la experiencia en Piura, si podemos aspirar a que otros sistemas como el que hemos visto en Piura se repliquen en otros lugares de nuestro país, con sus complejidades, con sus realidades, con sus distancias y sus geografías, pero ¿es posible tomarlo o es que la comunidad en Piura tiene unas características muy particulares que hicieron que esto funcionara? No creo. En general en el país las comunidades andinas son las que tienen mejores lazos de, sin duda, de convivencia y de trabajo, donde sería más fácil. Ahora, es una población que a veces es un poco dispersa. Eso es verdad. No es fácil llegar, aunque los municipios que han sido intervenidos en Piura son los que están más bien localizados, no son los municipios costeros, son los municipios que están, claro, en la zona este, incluso con la frontera con Ecuador. Pero no es imposible, Brasil lo ha demostrado. Con una geografía no tan compleja como la nuestra, no hay ningún municipio brasilero que no tenga trabajo de los agentes comunitarios de la pastoral de la infancia y no tenga equipos que se llaman de salud de la familia, que son equipos de un médico y un equipo de agentes comunitarios pagados por el Estado, diferentes a los de la iglesia, que visitan casa a casa, hacen trabajo en las comunidades y cubren básicamente todo el Brasil. Si Brasil lo pudo hacer, eso es fantástico. Lo podemos hacer. Claro. Claro, lo que sí, y esa ley de la que usted ha hecho mención, por su carácter declarativo, pero que podría tener dientes, es la de fortalecer al equipo que va, ¿cierto? Casa por casa. Pienso además fortalecer en temas como idiomas, que hablen quechua, que hablen las lenguas locales, aymaras, en fin. Habría que pensar en fortalecer esa figura del agente comunal, ¿no es cierto? Sí, y es un problema no solamente de recursos, sino también cultural. Ok. Del programa articulado nutricional hay dinero para contratar personal de los establecimientos de salud que visita a las familias. Entiendo. ¿Sí? Ok, se contratan y al poco tiempo la demanda en el propio modelo, sistema local, hacen que ese personal sea demandado en el hospital, en el centro de salud, y al poco tiempo, a los pocos meses de que son contratados con esa función de trabajo extramuros, los terminas viendo en una sala de cirugía, en una sala de atención de pacientes. Con toda la experiencia ganada en meses anteriores, digamos, ¿no? O muchas veces ni salieron. Ok. Pero hay, o sea, y eso es el tipo de modelo. La demanda para la recuperación de la salud consume cualquier esfuerzo que hace el Estado en términos de inversión, recursos, para esa finalidad. Y la parte preventiva y promocional queda abandonada. ¿No? Y eso lo ves incluso con gente que es totalmente conocedora de estos problemas,
pero que cuando está frente a una dirección regional de salud se ve agobiada por los problemas que tiene que enfrentar de su hospital y se dan estas distorsiones. Doctor Castillo, me tengo que ir a una pausa, no se vayan. En el último bloque seguiremos conversando de estos temas. Me han quedado algunas cosas por preguntarle, no se vaya todavía, que es con un mucho poquito gusto más con nosotros. A ustedes contarles que estamos, por supuesto, a través de Salgalú Televisión. Síganos allí en las redes sociales, en el Facebook, pero también en UCI, en la señal digital 11.3. Ahí estamos permanentemente llevándoles información importante de lo que estamos hablando, de lo trascendente. Quédense con nosotros, pausa y regresamos en el último bloque del programa. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es necesario hacer para construir una agenda de gobernabilidad para la infancia? Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia. 5 y 6 de septiembre en el auditorio de Petroperú. Nos daremos cita, el gobierno, el legislativo, la sociedad civil y organizaciones sociales. Hemos avanzado, hay los recursos, hay conocimiento y la experiencia para enfrentar la deuda social histórica que afecta a nuestra infancia en su salud, nutrición, violencia y en una gestión efectiva y eficiente desde lo local. Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Una oportunidad para discutir, ponernos de acuerdo y hacer las cosas diferentes y mejor. Únete a nosotros, participa. Seguimos en experiencias que vale la pena conocer. Estamos con el doctor Oscar Castillo, médico pediatra, especialista en gestión de proyectos y política pública y miembro del grupo Impulsor. Y estamos hablando de la experiencia que se ha vivido en Piura con el Sistema Regional de Primera Infancia. Un modelo que empezó su trabajo en el 2011 y que ha llegado a 44 distritos de este departamento con un sistema que organiza y que gestiona el trabajo y la aproximación a primera infancia en temas de anemia y desnutrición crónica. El gobierno central en estos casos, y se lo pregunto más por ignorancia que por otra cosa, ¿mira un poco desde el balcón qué ocurre en las regiones con estos sistemas o tiene capacidad de intervención? El problema de Piura es la inseguridad alimentaria. Hay algunos distritos, creo que es San Miguel del Faique, donde la pobreza alcanza el 75% de la población, cifras oficiales. Entonces, ahí el problema no es educativo, no es un problema de saneamiento, es un problema que la gente no tiene dinero suficiente para comprar lo que se necesita, una canasta mínima de alimentos, ¿no es cierto? Se levantan ese día sin saber qué van a comer. Sí, cada día es una aventura y es una incertidumbre. Entonces, en esos lugares, mientras llegan las otras intervenciones, mejoras las condiciones de saneamiento o buscas mejorar el empleo, capacitas, mejoras la escuela, se te pasaron varias generaciones que van a tener los efectos de la desnutrición para toda su vida y posiblemente van a afectar a la nueva generación, ¿no? Entonces, ese tema me parece que no está suficientemente contemplado por el lado del gobierno. ¿Qué espacio tiene en los casos donde haya inseguridad alimentaria? Hay unos mapas hechos en el 2012 por el propio MIDIS que muestran la gigantesca prevalencia de áreas con inseguridad alimentaria. Es gente ubicada que no consume. ¿Zona rural andina? Zonas de la costa también. Costa también. Lima tiene sus lagunas de inseguridad alimentaria, la zona de la selva, Increíble. cada una por diferentes motivos, ¿no? Lo que sucede con la pobreza monetaria, que es la que estamos mejorando, es que, por ejemplo, si tú quitas el subsidio que da Juntos, ¿no? Ese subsidio que son centavos, son 100 soles por familia por mes, al final
hace el quiebre entre la pobreza extrema y la pobreza, y en muchos casos entre la pobreza y no pobreza. 2 soles más te hace que traspases el límite y dejas de ser pobre nominalmente, pero tienes las mismas carencias. Seguro. Y el subsidio, que sí se puede contabilizar porque está monetizado, no va a paliar la inseguridad alimentaria. No inmediatamente va a otros fines. Entonces, ese dinero tiene fundamentalmente una finalidad casi de mantener la pobreza monetaria en mejores condiciones, en lugar de atender a las necesidades de la gente. Pero, doctor Castillo, habíamos comenzado esta parte del programa hablando de un Estado centralista que mira esto con distancia. Esa experiencia revela mucho cómo se mira a los esfuerzos que se hacen en las regiones. Pero ¿percibe usted que hay un cambio, que desde Lima el funcionario tiene más permeabilidad, entiende que hay dinámicas propias en las regiones que apoyar y que estimular, o eso todavía no se siente? Yo no estoy directamente vinculado al sector salud o al MIDIS para poder tener esa capacidad de definir, pero en términos generales, simplemente por la estructura de las intervenciones, me da la impresión que no se está avanzando, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años es una proliferación de programas destinados a erradicar la anemia y la desnutrición, ¿no? Duran un año, o lo que dura el jefe del sector, y al próximo año se crea un nuevo programa y se vuelve a hacer otro programa. Cuando el año ha terminado, en muchos casos ni siquiera la propuesta ha llegado de conocimiento de los gobiernos regionales, o si llegó no la entendieron o no se dieron cuenta. Y en los gobiernos municipales generalmente ni la conocen, y la mayoría de los casos. Entonces hay una distancia entre estas políticas formales del Estado y las intervenciones gigantescas, ¿no? Y no sé si eso está mejorando o no. Una idea mía, pero que no está fundamentada, sino es casi intuitiva, es que no está mejorando. De acuerdo. ¿Cómo aseguramos el gasto de iniciativas como estas? Por lo general siempre se dice conviértelo en ley. Si lo conviertes en ley, de esa manera vas a continuar con el abastecimiento permanente. Pero no sé si de un gobierno local eso es posible. Varía, ¿no? El programa articulado nutricional, por ejemplo, que es el que destina más dinero para actividades directamente vinculadas a la disminución de la desnutrición crónica, y también hay actividades para la anemia, el grueso del dinero no pasa por el Ministerio de Salud, va a los gobiernos regionales. A las direcciones regionales de salud. A las direcciones regionales de salud, pero de ahí hay un bypass. Ellas intervienen e invierten directamente localmente, sin pasar por los gobiernos locales, provinciales o distritales, ¿no? Entonces hay una descentralización efectiva en ese programa al nivel de los gobiernos regionales y una centralización en relación a los gobiernos provinciales y distritales. Entonces es mixto, y los gobiernos locales que tienen una capacidad de intervenir, porque la ley de municipalidades dice que son responsables de lo que se llama la atención primaria de salud. Esto es atención primaria de salud, pero no tiene recursos, no tiene una partida específica para eso. Y se inventan, como en el caso de Higuaín, intervenciones que las gestionan a partir de su propio esfuerzo, a partir de... Algunas exitosas sin duda, otras no, quizá. Claro. Quería preguntarle si en todo esto, desde el gobierno central siempre se miró el trabajo de la región y de estos sistemas que se van generando con cierta desconfianza por las capacidades de gestión de los operadores en salud, de los gestores, en fin. ¿Percibe usted que esas capacidades cambian, se modifican, mejoran? No sé, el problema es de que casi toda mi vida profesional la he hecho fuera del país. Mi inserción fue, hace ya una buena cantidad de años que me jubilé de un trabajo anterior, el año 2003, y desde ahí a la fecha mi contacto ha sido limitado. Entonces no estoy en capacidad para tener esa percepción, pero en general yo diría que el Perú no está avanzando hacia un modelo orientado a la atención primaria, o llamémosle prevención. No está avanzando. No está avanzando, eso es con toda seguridad.
Hay acciones esporádicas, hay algunas autoridades que compran el pleito, pero... El doctor Oscar Ugarte, lo escuché hace un tiempo hablar de esto, pero creo que ahí quedó congelado. Claro, él entró, el discurso de él, cuando tomó la pose, yo asistí, fue atención primaria a la salud. Así es. Pero en la práctica al final fue muy poco lo que pudo avanzar. No fue, se quedó, y él después ha sido viceministro. Seguro. Es una persona muy influyente en el sector. No tengo ninguna duda de que él tiene el conocimiento, el interés, pero yo creo que hay determinantes en el modelo que te hacen muy difícil avanzar hacia un modelo más realista para Es posible. la Mi sensación necesidad del también Perú. que en las estructuras medias de nuestra burocracia hay candados que impiden que el barco se mueva más rápido, que no quieren perder espacios de poder o de control y que impactan, por supuesto, en esto. Pero en fin, al igual que ustedes, también una sensación. Doctor Castillo, el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo de contarnos estas experiencias, de aproximarnos a ellas, de entender el rol que juegan, ¿no es cierto?, y a quien miramos de frente con cierta distancia, ¿no es cierto?, y no le damos el valor que tiene, que es este gestor en salud que va todos los días, que toca la puerta, que habla con la familia, que le aconseja, que le lleva la papilla, en fin, todo ese tipo de cosas creo que son muy útiles discutirlas. Muchísimas gracias. No, ha sido un placer participar, Carlos. Un gusto. Oscar Castillo, médico pediatra, está con nosotros, especialista en salud pública, y ahora lo han escuchado. Más claro, imposible. Más claro también, imposible es decirles que estamos en UCI, en el 11.3 de la TDT, ahí nos pueden seguir. Los temas estos, los que nos parecen importantes y trascendentes. También en las redes sociales, en Salgalú Televisión, que por supuesto se ha comido el pleito del trabajo con la infancia desde siempre. Gracias por acompañarnos, punto final al programa, y nos encontramos en una nueva edición de Experiencias que valen la pena conocer. Buenas tardes.